Hola, docente y compañeras. Mi nombre es Bercy Martínez. Mi grupo está conformado por Leslie Begliante, Andrea Sierra y Michelle Uriana. Somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, del primer semestre del programa de licenciatura en educación infantil. Vamos a tratar sobre un tema importante que es la reseña y la importancia de esta para el aprendizaje autónomo. Una reseña es un texto breve que tiene como finalidad describir una obra o investigación para darla a conocer. Aunque se caracteriza por su enfoque objetivo, puede incluir valoraciones o apreciaciones de quien la realiza. Asimismo, se puede realizar reseñas sobre cualquier tema, ya sea sobre una obra literaria, una investigación científica, una película, entre otros. Un breve ejemplo de una reseña podría ser Conectando con la Naturaleza, del 2010, donde el autor Emiliano Leal explica de forma amigable y sencilla los beneficios físicos y psicológicos que éste obtiene por el ser humano cuando practica ejercicio al aire libre. Aunque el texto carece de un respaldo científico sólido, es recomendable su lectura por su grata redacción. Las reseñas son publicadas en distintas plataformas. Se encuentran en los periódicos, revistas, folletos y suplementos. De hecho, actualmente se hallan con frecuencia en las redes sociales y en las páginas web. Se puede afirmar que las reseñas son herramientas muy útiles, ya que funcionan como resúmenes que incentivan a la persona a leer o a revisar las obras. En caso de que la reseña presente una crítica negativa, de todas formas las personas pueden sentirse motivadas a realizar la obra para saber si están de acuerdo con la opinión de quien la elaboró. En conclusión con todo esto, las reseñas son escritos breves que describen o evalúan un libro, una composición musical, una obra de teatro o una investigación de cualquier tipo. Estos textos exponen el contenido de la obra y tienen como objeto expresar una opinión o dar a conocer la obra. Buenas, mi nombre es Michelle Uriana. Voy a hablarles sobre cómo hacer una reseña. Lo primero es tener muy clara la definición de reseña. Por segundo, aprende a recortar lo que realmente importa. Tercero, presenta cuál es la obra analizada. Cuarto, haz un panorama inicial. Quinto, realiza la descripción del contenido. Sexto, identifica el público objetivo. Séptimo, discute un poco sobre el autor. Y octavo, último, busca la respuesta de algunas preguntas esenciales. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Begliante. En el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre los tipos de reseña. Comenzamos con la reseña crítica, la cual es un texto de carácter breve en el que se exponen las valoraciones y descripciones de un determinado evento de tipo científico, cultural o artístico. El hecho de que sea crítica no quiere decir que solamente resalte los comentarios negativos. Al contrario, este tipo de reseñas realza lo positivo y lo negativo. Por otro lado, este tipo de reseñas críticas son apuntes que se realizan con la finalidad de resaltar las características, fortalezas y debilidades de una obra específica. Además, se centra en el contenido y explica los puntos con argumentos sustentados. El objetivo principal del reseñador es captar la atención del público sobre la obra o el acontecimiento. Una de las principales características de la reseña crítica es la brevedad, en virtud de lo que se busca es despertar el interés de la audiencia a través de la exposición de los temas y aspectos más importantes. Asimismo, se resalta la opinión del reseñador en relación a la obra. Por lo tanto, es esencial que conozca la obra a profundidad. Ahora bien, la realización de una reseña crítica conlleva a una estructuración determinada.
¿Para qué esta estructuración? Esto va con la finalidad de que el texto tenga sentido y coherencia. Partes de la reseña crítica. Se comienza por un título, luego respectivamente se le hace la presentación. De esta misma manera se va desarrollando, la cual esta parte es conocida como el desarrollo, y por último va el cierre. ¿Cuál es la función de la reseña crítica? Bueno, esta cumple con mostrar una obra desde cualquier área, desde el punto de vista del reseñador, valorando los aspectos positivos y los negativos, como ya lo había dicho. De esta manera persuasiva, el autor de la reseña invita a la audiencia a acercarse al texto o evento en cuestión para que se realice apreciaciones en torno al contenido de la misma. Bueno, la reseña literaria. Esta es una evaluación que se realiza en torno a un texto literario, pudiendo hacerse de forma oral o escrita. Otra manera de definirla es como una crítica que un experto hace sobre un libro con el objetivo de dar a conocer los aspectos positivos y los aspectos negativos. Por otro lado, este tipo de reseña expone argumentos sólidos sobre el autor y su obra. La reseña literaria se caracteriza por ser breve, objetiva y neutral. La objetividad de la reseña se justifica porque el reseñador debe ser capaz de exponer lo bueno y lo malo del contenido al que hace referencia. El autor de la reseña también debe tener en cuenta que debe ser concreto y preciso en cuanto a los puntos que se va a desarrollar. La reseña literaria se estructura por las siguientes partes. Lleva un título, una introducción, un desarrollo, incluyendo la crítica a la obra, esta va dentro del desarrollo, una conclusión, los datos sobre el reseñador y, por último, lleva la bibliografía. Para hacer más clara, la función de la reseña literaria está basada en una crítica o evaluación sobre un trabajo literario determinado. El reseñador argumenta de manera objetiva las ventajas, las desventajas, los aspectos positivos y los aspectos negativos, incluyéndole una ayuda al lector a elaborar un criterio propio para así decidir si lee o no el trabajo literario. Reseña comparativa. Como su nombre lo indica, compara dos o más objetos reseñados, señalando puntos de encuentros y diferencias. Al final se presentan las opiniones frente a lo comparado, en coherencia con lo expuesto. Como lo indica su nombre, su función es comparar. Reseña de mapeo o mapeo sistemático. Este tipo de reseña tiene como objeto clasificar y categorizar los textos existentes en grupos, por temas, por años de publicación, por contextos históricos, por país de origen, por su autor, entre otros. Esta se trata de un tipo de reseña tanto cuantitativa como cualitativa. Incluye textos descriptivos y expositivos, así como gráficas y tablas para facilitar la comprensión de las categorías. Sin embargo, este tipo de reseña es realmente simple y carece del análisis que caracteriza a otros tipos de reseñas, por lo que suele ser empleado como apoyo para investigaciones posteriores y no como trabajo final. Seguimos con la reseña mixta. La reseña mixta se refiere a cualquier reseña en la que se combinen diversos métodos de reseña o de obtención de información. Por lo general, uno de los métodos de reseña empleados es el literario, que se mencionó anteriormente.
Otros de los métodos que se incluyen son entrevistas y estadísticas. En este sentido, la reseña mixta integra métodos cualitativos y cuantitativos, por ende, incluye textos descriptivos y expositivos, así como tablas y gráficas. La reseña panorámica. La reseña panorámica, también llamada como overview, es un término genérico que se emplea para hablar de resúmenes sobre textos escritos en un área determinada. Por lo general, a estas reseñas de textos se incluyen textos médicos. Este tipo de reseña permite una comprensión rápida del texto y resulta valiosa para las personas que se están acercando por primera vez al tema. La reseña de vanguardia. Este tipo de reseña hace referencia a temas que son actuales, por lo general de avances tecnológicos contemporáneos. Puede ofrecer diversas perspectivas con respecto al tema. Puede resaltar también cuestiones de importancia y sentar las bases para estudios posteriores. En este sentido, este tipo de reseña es de importancia para las personas que buscan identificar el potencial de las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad. Reseña sistemática. La reseña sistemática es uno de los tipos de reseña que son más comunes. Esta es el resultado del proceso de una investigación y síntesis sistematizados o sistemáticos. Integra más de un solo texto, por lo que ofrece evidencia contundente. Y por último, está la reseña general, que es una recopilación de evidencias provenientes de múltiples fuentes sobre una temática específica. Se enfoca en los aspectos generales del tema a tratar y resalta avances importantes. Este tipo de reseña puede hacer referencia no solo al material ofrecido por las investigaciones, sino que también hace referencia a los resultados ofrecidos por otras reseñas. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Sierra y les voy a hablar sobre el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es la capacidad que tiene una persona de aprender por cuenta propia sin necesidad de ninguna intervención pedagógica de otra persona. Es decir, aquí es donde la persona desarrolla habilidades y destrezas por sí solo a través de ese aprendizaje que adquiere en su día a día. Ventajas del aprendizaje autónomo. Bueno, la primera ventaja del aprendizaje autónomo es la libertad en el aprendizaje. Aquí es donde la persona aprende de manera autónoma y solo requiere de su disposición. Esto le permite a la persona autodisciplinarse y también incrementa el nivel de responsabilidad en ella. Y esto se debe a dos razones. La primera, que es que la persona debe reservar un tiempo específico para estudiar. Y la segunda es que la persona debe investigar lo que quiere aprender. Segunda ventaja, el aprendizaje autónomo fomenta la investigación. ¿De qué forma él fomenta la investigación? Bueno, como el estudiante está interesado en aprender, él busca la forma. ¿Cómo busca la forma? Investigando los temas y subtemas de cada asignatura y de cada clase. Y ahí es donde el estudiante empieza a ejercer diferentes habilidades como las de búsqueda bibliográficas, las de comprensión lectora y las de investigaciones científicas. Desventajas del aprendizaje autónomo. La primera desventaja del aprendizaje autónomo es que la información no siempre es confiable, ya que al no tener un profesor, el estudiante se ve en la obligación de buscar en otras áreas como el Internet, y a veces no toda la información que encontramos en Internet es verdadera. La segunda desventaja del aprendizaje autónomo es que no hay certificados o diplomas, es decir, la persona estudia por su cuenta propia, pero a la final sus conocimientos no están avalados por una institución. Importancia de la reseña en el aprendizaje autónomo. Bueno, como podemos ver, la reseña es un ejercicio fundamental en la vida de cada estudiante y de cada profesor, ya que ésta le permite comparar y contrastar sus opiniones y también les permite desarrollar competencias comunicativas, lingüísticas, pragmáticas, semánticas, textuales, literarias y entre muchas otras más. Aparte de que también logra que el estudiante se identifique, disfrute y participe en actividades que estén relacionadas con esta misma.
Muchas gracias por su atención, docente y compañeras.